Ramiro Velázquez había presenciado la muerte en 3 zonas de guerra, pero nada lo había preparado para la crueldad de encontrar un caballo gigante y 12 potros abandonados para morir de hambre bajo el sol implacable. Cuando descubrió el motivo detrás de ese crimen, su lucha por salvarlos desataría una batalla que transformaría cientos de vidas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas del valle cuando Ramiro Velázquez sintió el tirón familiar en su rodilla izquierda, esa vieja herida de guerra que le recordaba cada mañana que ya no era el joven soldado que alguna vez fue. A sus 63 años, el veterano se levantó de su catre con un gruñido sordo, frotándose los ojos cansados mientras el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de su modesta cabaña. Había regresado al pueblo después de 30 años de servicio militar, buscando la paz que la guerra le había arrebatado, pero lo que encontró fue un lugar casi fantasma, donde las casas abandonadas superaban en número a las habitadas. Ramiro se preparó un café aguado, el único lujo que se permitía con su magra pensión de veterano, y salió al porche a contemplar el amanecer. Vivía en las afueras del pueblo, en una propiedad heredada de su padre, que alguna vez fue próspera, pero que ahora apenas se sostenía. No tenía familia cercana, solo recuerdos que a veces pesaban más que cualquier mochila militar. Sus vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia, y así le gustaba. La soledad se había convertido en su compañera constante, una presencia silenciosa que no exigía explicaciones ni compartir historias que prefería mantener enterradas. Aquella mañana, mientras sorbía su café mirando cómo la luz dorada se extendía sobre los campos secos, escuchó algo inusual, un sonido débil, casi imperceptible, que cortaba el silencio habitual del amanecer. Ramiro frunció el ceño, aguzando el oído. Años de entrenamiento militar no se olvidan fácilmente, y su instinto le decía que algo no estaba bien. Dejó la taza sobre la baranda de madera desgastada y bajó los escalones del porche, siguiendo aquel sonido que parecía venir del viejo camino de tierra que conducía a las montañas. Caminó despacio, su rodilla protestando con cada paso, pero la curiosidad lo impulsaba hacia adelante. El sonido se hacía más claro ahora, una especie de relincho débil mezclado con lo que parecían gemidos de angustia. Ramiro aceleró el paso tanto como su cuerpo le permitió, y cuando dobló la curva del camino, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Allí, en medio del sendero polvoriento, cerca de un viejo granero abandonado que llevaba años sin uso, había un espectáculo que desafiaba toda lógica. Un caballo enorme, de un tamaño que Ramiro nunca había visto en su vida, yacía tendido sobre el suelo. Su pelaje era de un color castaño oscuro, casi negro en algunas partes, y su cuerpo masivo se levantaba y caía con respiraciones laboriosas. Pero lo que realmente hizo que el corazón del veterano diera un vuelco fue lo que rodeaba a aquella imponente criatura. 12 potros, pequeños y frágiles, se apretujaban contra el cuerpo de la yegua gigante, buscando calor y protección. Sus cuerpecillos temblaban, sus ojos reflejaban miedo y hambre, y algunos apenas podían mantenerse en pie. Ramiro se quedó inmóvil por un instante, procesando la escena. En todos sus años de vida, en todas las situaciones extremas que había enfrentado en zonas de conflicto, nunca había visto algo así. Los potros eran demasiado jóvenes para estar solos, demasiado débiles para sobrevivir sin cuidados, y aquella yegua gigante, claramente su madre o protectora, estaba en un estado deplorable. Sus costillas se marcaban bajo la piel, su crin estaba enredada y sucia, y tenía heridas en varios lugares de su cuerpo. Era evidente que llevaban días, tal vez semanas, sin comer adecuadamente.
El veterano se acercó con cautela, hablando en voz baja para no asustarlos. «Tranquilos, no voy a hacerles daño», murmuró con esa voz ronca que los años y el tabaco habían moldeado. La yegua gigante levantó la cabeza con esfuerzo, mirándolo con unos ojos profundos y oscuros que parecían contener una historia de sufrimiento. Ramiro pudo ver en aquella mirada algo que reconoció de inmediato, algo que había visto en los ojos de sus compañeros soldados en los momentos más oscuros. Desesperación mezclada con una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Se arrodilló despacio, ignorando el dolor que le atravesó la rodilla, y extendió su mano hacia el hocico de la yegua. Ella lo olfateó cautelosamente, y después de un momento que pareció eterno permitió que la tocara. Su piel estaba fría, demasiado fría para lo que debería ser normal. Los potros, al ver que su madre no reaccionaba con miedo, comenzaron a acercarse tímidamente a Ramiro. Eran criaturas hermosas a pesar de su estado lamentable, cada uno con marcas y colores únicos, como si la naturaleza hubiera querido asegurarse de que fueran especiales. ¿Qué demonios les pasó?, susurró Ramiro para sí mismo, mientras sus manos expertas palpaban suavemente el cuerpo de la yegua, buscando heridas graves. Encontró varias, algunas recientes y otras que ya estaban comenzando a infectarse. Los potros también mostraban signos de desnutrición severa y deshidratación. Estaban en el límite, en ese punto donde un día más sin ayuda podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El veterano se puso de pie con dificultad, su mente militar ya trabajando en un plan de acción. No podía dejarlos allí, eso estaba claro, pero tampoco tenía los recursos para cuidar de 13 caballos, especialmente uno del tamaño de aquella yegua gigante. Su pensión apenas le alcanzaba para mantenerse a sí mismo. Sin embargo, mientras miraba aquellos ojos suplicantes, tanto de la madre como de sus crías, supo que no había opción real. Había visto demasiada muerte en su vida, había dejado atrás demasiadas cosas. No iba a añadir esto a la lista de remordimientos que ya cargaba en su espalda. «Está bien», les dijo con voz firme, como si estuviera dando órdenes a su pelotón. «Vamos a salir de esta juntos. Pero necesito que me ayuden, necesito que luchen». Con determinación renovada, Ramiro comenzó a evaluar cómo trasladar a aquella familia equina a su propiedad. El granero abandonado estaba cerca. Tal vez podría usarlo como refugio temporal mientras ideaba algo mejor. Mientras trabajaba, una pregunta no dejaba de martillar en su mente. ¿Cómo habían llegado hasta allí y por qué alguien habría abandonado a estas criaturas magníficas en medio de la nada, condenándolas a una muerte lenta y cruel? Ramiro sabía que el tiempo era su peor enemigo. Los caballos necesitaban agua y comida con urgencia, pero moverlos en su estado debilitado podría ser peligroso. Decidió que lo primero era traerles agua. Regresó a su cabaña cojeando más rápido de lo que había caminado en meses, sintiendo cómo la adrenalina bloqueaba parcialmente el dolor de su rodilla. Agarró todos los cubos y recipientes que pudo encontrar, los llenó con agua fresca del pozo y comenzó el arduo camino de regreso al granero abandonado. Cuando llegó, jadeando y con los brazos adoloridos, encontró que la yegua gigante había logrado incorporarse un poco, apoyándose sobre sus patas delanteras. Los potros se habían acurrucado más cerca de ella, formando un círculo protector de cuerpos pequeños y temblorosos. Ramiro dejó los cubos en el suelo con cuidado y se acercó despacio, hablándoles en ese tono bajo y calmado que había usado con soldados heridos en el campo de batalla. «Aquí tienen, esto los ayudará», les dijo mientras empujaba uno de los cubos hacia la yegua. Ella lo olfateó primero, desconfiada.
sus orejas moviéndose nerviosamente mientras evaluaba si aquel extraño representaba una amenaza. Ramiro se quedó quieto, paciente, dejando que ella decidiera. Después de lo que pareció una eternidad, la yegua hundió su hocico en el agua y comenzó a beber con desesperación. El sonido de su lengua lamiendo el líquido vital hizo que los potros se animaran y pronto todos se acercaron a los otros cubos, bebiendo con la misma urgencia que su madre. Ramiro observó con una mezcla de alivio y preocupación. Bebían demasiado rápido, pero no podía culparlos. ¿Cuánto tiempo llevaban sin agua?, se preguntó con un nudo en el estómago. Mientras los animales saciaban su sed, el veterano aprovechó para examinar mejor el granero abandonado. Las paredes de madera estaban desgastadas, pero aún sólidas. El techo tenía algunos agujeros, pero nada que no pudiera parchar temporalmente. Había suficiente espacio para albergar a todos los caballos, y lo más importante, los protegería del sol abrasador del día y del frío de la noche. Era una solución temporal, pero tendría que servir hasta que pudiera encontrar algo mejor. Con la fuerza que le quedaba, Ramiro comenzó a limpiar el interior del granero. Barrió el suelo cubierto de polvo y escombros, retiró tablas rotas y viejos aparejos oxidados que podrían lastimar a los animales. Trabajó durante horas bajo el sol creciente, su camiseta empapada en sudor, sus manos cubiertas de astillas y suciedad. No había trabajado tan duro físicamente en años, y su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero algo en su interior se había despertado. Era como si aquellos animales indefensos hubieran activado un propósito que creía perdido desde que dejó el ejército. Cuando terminó de acondicionar el granero, Ramiro volvió a su cabaña una vez más. Esta vez buscó todo el heno viejo que había guardado de cuando su padre criaba algunas cabras hace ya tantos años. No era mucho, pero tendría que alcanzar por ahora. También encontró algunos sacos de avena que habían sobrevivido milagrosamente a las ratas y el tiempo. Cargó todo lo que pudo en una carretilla destartalada y emprendió el regreso, sintiendo cada uno de sus 63 años en cada paso. Al llegar, extendió el heno en el suelo del granero, creando un lecho improvisado para la yegua y sus potros. Luego preparó una mezcla de avena con agua, creando una papilla que sería más fácil de digerir para los animales debilitados. No era veterinario, pero los años en el campo de batalla le habían enseñado mucho sobre cuidados de emergencia, y aunque los humanos y los caballos eran diferentes, los principios básicos de la supervivencia eran universales: agua, comida, refugio y descanso. Con palabras suaves y movimientos lentos, Ramiro guió a la yegua gigante hacia el interior del granero. Ella se resistió al principio, sus instintos advirtiéndole del peligro de los espacios cerrados, pero el veterano fue paciente. La dejó olfatear la entrada, explorar con sus ojos enormes el interior oscuro. Los potros, siguiendo a su madre, se agruparon detrás de ella, sus cuerpecillos presionándose unos contra otros en busca de seguridad. Finalmente, después de varios minutos de vacilación, la yegua entró, sus cascos resonando contra el suelo de madera vieja. Los potros la siguieron inmediatamente, y Ramiro soltó un suspiro de alivio. Una vez dentro, los animales comenzaron a explorar su nuevo refugio con cautela. Algunos de los más pequeños se dejaron caer sobre el heno, demasiado cansados para mantenerse de pie por más tiempo. Otros permanecieron junto a su madre, que ahora descansaba con las patas dobladas, sus ojos semicerrados, en un estado de agotamiento profundo. Ramiro colocó los recipientes con la papilla de avena al alcance de todos y se sentó en el suelo cerca de la entrada, observándolos en silencio. Era entonces, en la quietud de aquel momento, cuando la magnitud de lo que había asumido comenzó a caerle encima como una losa.
13 caballos. Uno de ellos de un tamaño extraordinario que probablemente comería como 3 caballos normales. No tenía dinero suficiente para alimentarlos adecuadamente. No tenía instalaciones apropiadas, no tenía conocimientos reales de equinos. ¿Qué demonios estaba haciendo?, se preguntó mientras se frotaba el rostro con las manos ásperas. Pero cuando levantó la vista y vio a los potros comer con ansia, cuando vio a la yegua gigante mirarlo con esos ojos que parecían agradecer en silencio, supo que no había vuelta atrás. Aquella noche, Ramiro no regresó a su cabaña. Se quedó en el granero, envuelto en una manta vieja, sentado contra la pared mientras vigilaba a su nueva familia equina. No podía explicar por qué sentía esa conexión instantánea, por qué estos animales habían despertado algo en él que creía muerto. Tal vez era porque, como él, parecían ser sobrevivientes de algo terrible. Tal vez porque, como él, habían sido abandonados y dejados a su suerte. O tal vez simplemente porque después de años de soledad, finalmente tenía algo por lo que valía la pena levantarse cada mañana. Mientras las estrellas brillaban a través de los agujeros del techo y el sonido de la respiración de los caballos llenaba el silencio de la noche, Ramiro cerró los ojos brevemente. Mañana tendría que encontrar respuestas. Tendría que averiguar de dónde venían estos animales y por qué habían sido abandonados. Tendría que buscar ayuda, recursos, soluciones. Pero por esta noche simplemente se permitió sentirse necesitado nuevamente, sentirse útil. Y en la oscuridad del granero, mientras los potros dormían amontonados junto a su madre gigante, el viejo veterano sonrió por primera vez en mucho tiempo. El amanecer llegó demasiado pronto para Ramiro, quien apenas había dormido unas pocas horas. Su espalda protestaba contra la pared de madera donde se había recostado, y el frío de la madrugada se había colado hasta sus huesos. Se levantó con dificultad, sintiendo cada articulación crujir en protesta, y lo primero que hizo fue verificar el estado de los caballos. La yegua gigante ya estaba despierta, sus ojos alertas siguiendo cada movimiento del veterano. Los potros dormían amontonados como cachorros, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones tranquilas que le indicaron a Ramiro que al menos habían pasado la noche sin mayores complicaciones. «Buenos días, familia», murmuró con voz ronca mientras se estiraba. La yegua movió las orejas en su dirección, y Ramiro hubiera jurado que había algo parecido al reconocimiento en su mirada. Se acercó con cuidado y revisó los recipientes de agua y comida. Estaban casi vacíos, lo cual era una buena señal. Significaba que los animales habían comido y bebido durante la noche. Necesitaría conseguir mucho más alimento si quería mantenerlos con vida, pero eso era un problema para resolver más tarde. Primero, necesitaba respuestas. Después de asegurarse de que los caballos tuvieran agua fresca, Ramiro regresó a su cabaña para limpiarse un poco y prepararse para ir al pueblo. No era un hombre que disfrutara de la compañía de otros, pero esta situación requería hacer preguntas, y el pueblo era el único lugar donde podría encontrar información. Se puso una camisa limpia, se peinó el cabello canoso hacia atrás y se miró brevemente en el espejo agrietado del baño. El reflejo que le devolvió la mirada era el de un hombre curtido por el tiempo y las experiencias, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Recuerdo de un enfrentamiento que prefería no recordar. El camino al pueblo era largo, especialmente con su rodilla molestándolo más de lo habitual después del esfuerzo físico del día anterior. Conducía su vieja camioneta por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso, mientras su mente repasaba las preguntas que necesitaba hacer. Caballos abandonados de ese tamaño no pasaban desapercibidos. Alguien tenía que saber algo.
Alguien tenía que haber visto algo. Al llegar al pueblo, Ramiro se dirigió primero a la tienda de don Macario, un anciano que llevaba décadas vendiendo de todo un poco y que conocía cada chisme y rumor que circulaba por la región. La tienda era un lugar pequeño y abarrotado, con estantes que llegaban hasta el techo llenos de mercancías polvorientas y productos de primera necesidad. El olor a especias, tabaco y madera vieja impregnaba el aire. Don Macario llamó Ramiro mientras entraba, haciendo sonar la campanilla sobre la puerta. El anciano levantó la vista de detrás del mostrador, sus ojos entrecerrados, detrás de unos anteojos gruesos. «Ramiro Velázquez, hacía tiempo que no te veía por aquí», dijo el viejo con una sonrisa desdentada. «¿Qué te trae por mi humilde tienda?» Ramiro se apoyó en el mostrador, eligiendo sus palabras con cuidado. «Don Macario ha escuchado algo sobre caballos abandonados en la zona. Un caballo grande, muy grande, con una docena de potros». El anciano frunció el ceño, su expresión cambiando de cordial a pensativa. «Caballos abandonados», repitió lentamente. «Pues ahora que lo mencionas, hace unas semanas hubo un alboroto. Unos camiones grandes pasaron por aquí de madrugada. No es normal ver ese tipo de vehículos por estos rumbos. Algunos vecinos dijeron que venían de la hacienda de los Estrada». La hacienda de los Estrada. Ramiro conocía ese nombre. Era una de las propiedades más grandes de la región, propiedad de una familia acaudalada que se dedicaba a la cría de caballos de carreras. «¿Qué sabe de esa familia?», preguntó, tratando de no sonar demasiado ansioso. Don Macario se encogió de hombros. «Son gente rica, de esas que no se mezclan con nosotros los de pueblo, pero hace unos meses corrió el rumor de que tenían problemas económicos, algo sobre deudas y malos negocios. Después de eso, dejaron de venir al pueblo como antes». Ramiro asintió, procesando la información. «¿Sabe si criaban algún tipo especial de caballos?». El anciano se rascó la barbilla. «Pues sí, de hecho. Tenían unos caballos enormes de esos de tiro pesado. Los traían de no sé dónde. Decían que eran para mejorar la raza o algo así. Pero eran animales caros de mantener, eso sí te lo digo. Comen como bestias, como es lógico con ese tamaño». Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Ramiro. Una familia rica con problemas económicos, caballos caros de mantener, camiones pasando de madrugada. No era difícil imaginar el resto de la historia. Habían decidido deshacerse de los animales que representaban un gasto excesivo, y la forma más fácil y cobarde había sido simplemente abandonarlos en medio de la nada. La sangre de Ramiro comenzó a hervir. Había visto muchas formas de crueldad en su vida, pero esto era particularmente despreciable. Compró algunos suministros básicos en la tienda de don Macario, quien le hizo un descuento al notar las grandes cantidades de avena y heno que estaba comprando. «Cuida bien de esos animales, Ramiro», le dijo el anciano mientras le ayudaba a cargar las bolsas en la camioneta. «Son criaturas nobles, no merecen el trato que les dieron». Ramiro asintió, agradecido de que al menos alguien en el pueblo entendiera la situación sin necesidad de muchas explicaciones. Antes de regresar a su propiedad, Ramiro decidió hacer una parada más. Condujo hasta las afueras del pueblo, donde vivía el doctor Salinas, el único veterinario de la zona. Era un hombre joven, recién salido de la universidad, que había decidido regresar a su pueblo natal para ejercer su profesión, a pesar de que podría ganar mucho más dinero en la ciudad. Ramiro tocó a la puerta de la pequeña clínica, esperando que el doctor estuviera disponible. Doctor Salinas abrió la puerta con una sonrisa amable. «Don Ramiro, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo?». El veterano explicó rápidamente la situación, describiendo el estado de los caballos y las circunstancias en que los había encontrado. La expresión del doctor pasó de curiosa a preocupada mientras escuchaba. «Eso suena grave», dijo finalmente. «Caballos en ese estado de desnutrición
Necesitan atención veterinaria urgente. Los potros especialmente son vulnerables. Permítame agarrar mi maletín y lo acompaño. El camino de regreso fue más rápido con la compañía del doctor Salinas, quien hizo preguntas detalladas sobre los síntomas que Ramiro había observado. Cuando llegaron al granero y el veterinario vio por primera vez a la yegua gigante y sus potros, se quedó sin palabras por un momento. «Dios mío», murmuró, «es una yegua Shire, o al menos tiene mucha sangre de esa raza. Son los caballos más grandes del mundo. Esto no es solo abandono, es un crimen contra estos animales». Mientras el doctor Salinas examinaba a cada uno de los caballos con cuidado profesional, tomando notas y aplicando tratamientos básicos, Ramiro observaba en silencio. La yegua, a quien el veterano había comenzado a llamar gigante en su mente, se dejó examinar con sorprendente docilidad, como si entendiera que estaban ahí para ayudarla. Los potros, siguiendo el ejemplo de su madre, también cooperaron, aunque algunos temblaban de miedo ante los instrumentos extraños del doctor. La evaluación tomó más de 2 horas, y cuando terminó, el doctor Salinas se sentó en el suelo junto a Ramiro, limpiándose el sudor de la frente. La noticia que el doctor Salinas compartió no fue alentadora. «Don Ramiro, la situación es seria», comenzó el veterinario mientras guardaba sus instrumentos. «La yegua tiene desnutrición severa, deshidratación y varias infecciones en las heridas que presenta. Los potros están en mejores condiciones relativamente, pero son demasiado jóvenes y necesitan cuidados constantes. Estimo que llevan entre 2 y 3 semanas abandonados, tal vez más. Es un milagro que hayan sobrevivido». Ramiro sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿Sobrevivirán?», preguntó directamente. Necesitaba saber la verdad sin rodeos. El doctor Salinas suspiró profundamente antes de responder. «Con el tratamiento adecuado, alimentación constante y mucha dedicación, sí, pero no será fácil ni barato. Los medicamentos, las vitaminas, el alimento especial para la recuperación, todo esto tiene un costo considerable y necesitarán atención diaria durante al menos 3 meses antes de que podamos decir que están fuera de peligro». El veterano miró a Gigante, quien descansaba con sus potros acurrucados a su alrededor. Había algo en esa imagen, en la forma en que la enorme yegua protegía a sus crías, incluso en su estado debilitado, que le recordó a él mismo protegiendo a sus compañeros soldados en el campo de batalla. No podía abandonarlos ahora, no después de haber sobrevivido tanto. «Haré lo que sea necesario», dijo con determinación. «Dígame qué necesito y cómo hacerlo». El doctor Salinas sonrió con aprobación. Sabía que conseguiría esa respuesta. «Mire, voy a ser honesto con usted. Esto va a consumir gran parte de su tiempo y recursos, pero si está comprometido, yo también lo estaré. Le haré los precios más accesibles que pueda y vendré a revisarlos regularmente sin cobrarle las visitas. Estos animales no merecen morir por la irresponsabilidad de otros». Durante la siguiente hora, el doctor Salinas le dio a Ramiro instrucciones detalladas sobre los cuidados que necesitaban los caballos. Explicó cómo administrar los medicamentos, qué tipo de alimentación debían recibir en cada etapa de recuperación y qué señales de alerta debía vigilar. También le dejó un cuaderno donde anotar observaciones diarias sobre cada animal, para llevar un registro que permitiera evaluar su progreso. Antes de irse, le entregó varios frascos de medicamentos y suplementos vitamínicos, junto con instrucciones escritas. Cuando el doctor se marchó, Ramiro se quedó solo con su nueva responsabilidad. Miró el cuaderno en sus manos y luego a los caballos. 13 vidas dependían ahora de él, un viejo veterano con una pensión modesta y un cuerpo que ya había visto mejores días. Pero había algo en esa situación que resonaba profundamente con él. Durante años después de dejar el ejército se había sentido inútil,
como una herramienta descartada que ya no servía para nada. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro. Los días que siguieron establecieron una rutina agotadora. Ramiro se levantaba antes del amanecer para preparar las primeras comidas del día. Había aprendido a mezclar la avena con suplementos especiales, crear papillas nutritivas para los potros más débiles y asegurarse de que cada animal recibiera su dosis correspondiente de medicamentos. La yegua gigante fue la primera en mostrar signos de mejora. Su apetito regresó con fuerza, y aunque aún estaba peligrosamente delgada, sus ojos habían recuperado parte de su brillo. Los potros fueron más complicados. 2 de ellos, los más pequeños del grupo, requerían atención especial. Ramiro los había bautizado mentalmente como Sombra y Lucero, por las marcas distintivas en sus frentes. Estos 2 apenas podían mantenerse en pie durante mucho tiempo y necesitaban ser alimentados con biberón cada pocas horas. El veterano pasaba noches enteras en el granero, durmiendo en intervalos cortos entre las alimentaciones. Una mañana, mientras alimentaba a Lucero con el biberón, Ramiro notó algo extraordinario. Gigante había acercado su enorme cabeza y observaba el proceso con atención. Cuando terminó de alimentar al potro, la yegua extendió su cuello y suavemente empujó a Ramiro con su hocico, como agradeciéndole. Fue un momento simple, pero cargado de significado. En ese instante, el veterano sintió que se establecía un vínculo especial entre él y aquella madre gigante. Ambos sabían lo que era proteger a los vulnerables. Ambos entendían el peso de la responsabilidad. Con el paso de las semanas, Ramiro comenzó a notar las personalidades individuales de cada potro. Estaba Trueno, el más aventurero y curioso, siempre el primero en explorar cualquier cosa nueva. Estaba Luna, la más tímida, que se escondía detrás de su madre ante cualquier ruido extraño. Estaban los gemelos, a quienes llamó Canela y Café por sus colores casi idénticos, que hacían todo juntos y parecían tener su propio lenguaje de relinchos suaves. Cada uno tenía su propia forma de ser, sus propios miedos y valentías. Pero mientras los caballos comenzaban a recuperarse lentamente, las finanzas de Ramiro se deterioraban rápidamente. Los medicamentos, el alimento especial, las visitas del veterinario, todo sumaba. Su pensión de veterano apenas cubría una fracción de los gastos. Comenzó a vender algunos de sus escasos bienes, primero las herramientas viejas que ya no usaba, luego algunos muebles que no necesitaba. Redujo su propia alimentación a lo mínimo indispensable para poder destinar más recursos a los caballos. Don Macario, al notar la situación, comenzó a fiarle el alimento, diciéndole que pagara cuando pudiera. El doctor Salinas dejó de cobrarle por completo las visitas y medicamentos, argumentando que era su contribución a una causa justa. Incluso algunos vecinos que se enteraron de la historia comenzaron a aparecer ocasionalmente con donaciones pequeñas, un saco de avena aquí, algo de heno allá. La solidaridad de aquellas personas humildes conmovió profundamente a Ramiro, quien nunca había sido bueno aceptando ayuda. Sin embargo, no todo era apoyo. Una tarde, mientras trabajaba en reparar una sección del granero, llegó un vehículo lujoso por el camino de tierra. De él descendió un hombre de traje impecable, completamente fuera de lugar en aquel entorno rural. Se presentó como Gustavo Estrada, y su presencia hizo que el instinto militar de Ramiro se pusiera inmediatamente en alerta. «Señor Velázquez, entiendo que ha encontrado unos caballos que me pertenecen», dijo Estrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vengo a recuperar mi propiedad». Ramiro se irguió a su altura completa, a pesar del dolor en su rodilla, y miró fijamente al hombre. «Propiedad», repitió con voz peligrosamente calmada.
abandonó a estos animales para que murieran. Dejó de ser su propiedad en el momento en que los desechó como basura. La expresión de Estrada se endureció. Mire, señor, no sé qué le contaron, pero esos caballos representan una inversión considerable. Tuve algunos contratiempos económicos temporales, pero ahora estoy en posición de recuperarlos. Tengo los papeles que demuestran que son míos. Ramiro cruzó los brazos sobre el pecho. Esos papeles no significan nada para mí. Lo que significa algo es que encontré a 13 animales al borde de la muerte. Los he cuidado, los he alimentado, he gastado hasta mi último peso en salvarlos. No se los voy a entregar para que repita lo mismo. Estrada dio un paso adelante, su voz tomando un tono amenazante. No sea necio, viejo. La ley está de mi lado. Puedo traer a las autoridades y quitárselos por la fuerza si es necesario. Ramiro se mantuvo firme ante la amenaza de Estrada, su postura militar emergiendo después de años de estar dormida. Haga lo que tenga que hacer, respondió con voz fría. Pero le advierto algo. Estos caballos no se van de aquí hasta que yo esté seguro de que estarán bien cuidados. Y por lo que he visto hasta ahora, usted no cumple con ese requisito. La mandíbula de Estrada se tensó, sus ojos brillando con rabia contenida. Esto no ha terminado, gruñó antes de dar media vuelta y regresar a su vehículo. El rugido del motor resonó por el valle mientras se alejaba, dejando una nube de polvo en su estela. Esa noche Ramiro no pudo dormir. Sabía que Estrada no era un hombre que aceptara una derrota fácilmente. Gente como él, acostumbrada a conseguir lo que quería con dinero y poder, no se rendía ante un simple veterano sin recursos. Tendría que prepararse para una batalla legal que probablemente no podría ganar. Los caballos técnicamente le pertenecían a Estrada, sin importar las circunstancias de su abandono. La ley rara vez protegía a los animales de la misma forma que protegía la propiedad. Al día siguiente, Ramiro visitó al único abogado del pueblo, el licenciado Morales, un hombre de mediana edad con un pequeño despacho sobre la farmacia. Le explicó toda la situación, desde el momento en que encontró a los caballos hasta la confrontación con Estrada. El abogado escuchó con atención, tomando notas ocasionales. Cuando Ramiro terminó, Morales se reclinó en su silla y suspiró profundamente. «Don Ramiro, legalmente la situación es complicada», comenzó. «Estrada tiene los papeles de propiedad de esos animales. Eso juega a su favor. Sin embargo, existe algo llamado maltrato animal, y el abandono de animales domésticos es un delito. Si podemos demostrar que él intencionalmente abandonó a esos caballos para que murieran, podríamos argumentar que perdió sus derechos sobre ellos. Pero necesitaremos pruebas contundentes». «Pruebas», repitió Ramiro. «¿Cómo demonios consigo pruebas de algo que ya pasó?» El abogado se inclinó hacia adelante. «Necesitamos testimonios. Alguien que trabajara en la hacienda y pueda confirmar que Estrada ordenó el abandono. Registros veterinarios que demuestren el estado de los animales antes y después. Fotografías del estado en que los encontró. Cualquier cosa que construya un caso de negligencia y crueldad». Ramiro pasó los siguientes días buscando desesperadamente cualquier información que pudiera ayudar. Visitó a antiguos empleados de la hacienda Estrada, pero la mayoría tenía miedo de hablar, temerosos de represalias. Finalmente, encontró a un hombre llamado Esteban, un ex caballerango que había sido despedido meses atrás cuando Estrada comenzó a recortar gastos. Esteban estaba amargado por la forma en que lo habían tratado y no tenía reparos en contar la verdad. «Yo estuve ahí cuando tomó la decisión», dijo Esteban mientras bebían café en la cocina de Ramiro. Estrada llamó a sus hombres de confianza y les dijo que se deshicieran de los caballos de tiro. Dijo que costaban demasiado mantenerlos y que ya no eran rentables. Algunos caballos los vendieron a precio de regalo,
pero la yegua grande y sus potros nadie los quería. Eran demasiados para alimentar. Entonces ordenó que los llevaran lejos y los dejaran ahí. Yo protesté, le dije que era una crueldad y por eso me despidió. Ramiro sintió que la rabia bullía en su interior al escuchar la confirmación de lo que ya sospechaba. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto?, preguntó. Esteban asintió sin dudar. Claro que sí. Ese hombre me debe 3 meses de salario y me dejó sin trabajo. No le tengo ninguna lealtad. Además, esos caballos no merecían ese trato. La yegua era noble, la mejor que he conocido. Con el testimonio de Esteban y las fotografías que el doctor Salinas había tomado durante su primera visita, documentando el estado deplorable de los caballos, el licenciado Morales comenzó a construir un caso. Presentó una denuncia formal ante las autoridades por maltrato animal y solicitó una orden de protección temporal para los caballos, argumentando que devolverlos a Estrada representaba un peligro para su bienestar. El proceso legal fue lento y frustrante. Estrada contrató a los mejores abogados de la ciudad, quienes argumentaban que el estado de los caballos era exagerado, que habían sido liberados temporalmente por razones que no necesitaban explicar, y que su cliente tenía todo el derecho de recuperar su propiedad. Las audiencias se sucedían una tras otra, y cada vez que Ramiro tenía que presentarse ante el juez, sentía el peso de la incertidumbre aplastándolo. Mientras tanto, los caballos seguían mejorando. Gigante había ganado peso considerable y su pelaje comenzaba a brillar con salud. Los potros crecían fuertes y juguetones, correteando por el corral que Ramiro había construido con sus propias manos y materiales donados por los vecinos. Verlos así, llenos de vida y energía, hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Pero la sombra de perderlos lo acechaba constantemente. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Gigante, la yegua hizo algo que lo conmovió profundamente. Bajó su enorme cabeza y la apoyó sobre el hombro de Ramiro, dejando escapar un suspiro largo y profundo. Era un gesto de confianza absoluta, de afecto genuino. El veterano sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No voy a dejar que te lleve», le susurró mientras acariciaba su cuello. «Aunque tenga que enfrentarme a todo el sistema, no lo voy a permitir». El apoyo del pueblo creció con el tiempo. La historia de Ramiro y los caballos abandonados se había extendido por toda la región. Periódicos locales publicaron artículos sobre el caso y una estación de radio regional incluso hizo un reportaje especial. La opinión pública estaba firmemente del lado de Ramiro. La gente veía en él a un héroe modesto, un hombre que había sacrificado todo por salvar vidas inocentes. Para Estrada, la situación se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas. Los vecinos organizaron una colecta para ayudar con los gastos legales y el cuidado de los caballos. Llegaron donaciones de lugares inesperados, pequeñas cantidades de personas que habían sido tocadas por la historia. Una escuela primaria organizó una venta de pasteles para recaudar fondos. Un grupo de estudiantes universitarios creó una página en Internet para difundir el caso. La solidaridad humana, en su forma más pura, se manifestaba en cada gesto de apoyo. Sin embargo, Estrada no estaba dispuesto a ceder. Su orgullo estaba herido, y la humillación pública lo había endurecido. En la siguiente audiencia, sus abogados presentaron un argumento diferente. Argumentaron que si Ramiro quería quedarse con los caballos, debería pagar su valor de mercado. Y según sus cálculos, los 13 caballos valían más de 200,000 pesos, una suma astronómica que Ramiro jamás podría reunir. El juez, un hombre mayor de expresión severa, escuchó ambos argumentos. «Señor Velázquez», preguntó directamente,
Entiende usted que estos caballos tienen un valor comercial considerable. Si desea retener la custodia, la ley podría requerir una compensación al propietario original. Ramiro se puso de pie, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Su señoría, no tengo ese dinero. Soy un veterano con una pensión modesta, pero lo que sí tengo es la certeza moral de que lo correcto es proteger a estos animales de quien intentó matarlos. El silencio en la sala fue absoluto. El juez lo miró largamente, sus ojos insondables detrás de sus anteojos. El juez estudió los documentos frente a él durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista y su expresión se había suavizado apenas perceptiblemente. «Voy a tomar un receso para revisar toda la evidencia presentada», anunció golpeando su mazo. «La audiencia se reanudará mañana a las 10 de la mañana. Ambas partes están citadas». Ramiro salió de la sala sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándolo. El licenciado Morales le puso una mano en el hombro. «Hiciste todo lo que pudiste», le dijo. «Ahora solo podemos esperar». Esa noche fue una de las más largas de la vida de Ramiro. No podía dejar de pensar en los caballos, en Gigante y sus potros que habían llegado a significar tanto para él. Se preguntaba qué pasaría si perdía el caso, si tendría que ver cómo se los llevaban de regreso con Estrada. La sola idea le revolvía el estómago. Había sobrevivido a guerras, a heridas, a pérdidas personales devastadoras, pero esto era diferente. Esto era perder algo por lo que había luchado con cada fibra de su ser. A la mañana siguiente, la sala del juzgado estaba abarrotada. Vecinos del pueblo, periodistas, activistas por los derechos de los animales, todos querían presenciar el veredicto. Ramiro se sentó en su lugar, sus manos entrelazadas, tratando de mantener la calma. Gigante y los potros no estaban físicamente presentes, pero podía sentir su presencia como si estuvieran ahí mismo con él. El juez entró y todos se pusieron de pie. Después de las formalidades iniciales, el magistrado comenzó a hablar. «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada por ambas partes», comenzó con voz firme. «Los testimonios, las fotografías, los registros médicos veterinarios y los argumentos legales de ambos lados. Este caso presenta una complejidad moral que va más allá de la simple cuestión de propiedad». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire tenso de la sala. «Es cierto que el señor Estrada posee documentos que acreditan la propiedad original de estos animales. Sin embargo, la evidencia demuestra de manera concluyente que estos animales fueron abandonados deliberadamente en condiciones que ponían en peligro sus vidas. El testimonio del señor Esteban, corroborado por otros empleados que finalmente accedieron a declarar, establece un patrón de negligencia criminal». El juez miró directamente a Estrada, quien se removió incómodo en su asiento. Continuó el magistrado. «Según los registros veterinarios presentados por el doctor Salinas, los animales estaban en estado crítico cuando fueron encontrados por el señor Velázquez. De no haber sido por su intervención inmediata, estos 13 caballos habrían muerto en cuestión de días. El señor Velázquez, con recursos limitados y sin ninguna obligación legal, dedicó su tiempo, dinero y esfuerzo para salvar estas vidas. Eso, señoras y señores, habla de carácter». Ramiro sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No se atrevía a tener esperanzas, pero algo en el tono del juez sugería que las cosas podrían inclinarse a su favor. Estrada, por su parte, tenía una expresión cada vez más sombría, sus abogados susurrando entre ellos nerviosamente. «Por lo tanto», declaró el juez, «basándome en la evidencia de abandono intencional y maltrato animal, declaro que el señor Gustavo Estrada ha perdido todos los derechos legales sobre los animales en cuestión. Además,
se le impone una multa considerable por violación de las leyes de protección animal y se le prohíbe poseer animales grandes durante los próximos 5 años. La custodia permanente de los 13 caballos se otorga al señor Ramiro Velázquez, quien ha demostrado ser su verdadero protector. La sala estalló en aplausos. Ramiro se quedó sentado, aturdido, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Había ganado. Los caballos eran suyos legalmente. El licenciado Morales lo abrazó con fuerza y varios vecinos se acercaron a felicitarlo. Estrada abandonó la sala con el rostro enrojecido de humillación y rabia, seguido por sus abogados que intentaban consolarlo. Para Ramiro, ese momento fue una validación de todo lo que había sacrificado. Cuando regresó a su propiedad esa tarde, lo primero que hizo fue correr al granero, ignorando el dolor en su rodilla. Gigante lo vio llegar y relinchó suavemente, como si preguntara qué había sucedido. Ramiro se acercó a ella y rodeó su enorme cuello con los brazos. «Son oficialmente míos», le susurró con voz quebrada por la emoción. «Ya nadie puede separarlos». La yegua pareció entender, apoyando suavemente su cabeza sobre el hombro del veterano en ese gesto de confianza que se había vuelto tan familiar entre ellos. Los días siguientes trajeron una calma que Ramiro no había sentido en meses. Sin la amenaza legal pendiendo sobre él, pudo concentrarse completamente en el cuidado de los caballos. La recuperación de todos continuaba progresando maravillosamente. Sombra y Lucero, los 2 potros que habían estado más críticos, ahora corrían y jugaban con el resto de sus hermanos. Gigante había recuperado su peso ideal y su pelaje brillaba con salud. Era difícil creer que eran los mismos animales moribundos que había encontrado hace meses. Sin embargo, con la victoria legal vino una nueva realidad. Ramiro era ahora responsable permanente de 13 caballos, una responsabilidad que requería recursos considerables. La ayuda de la comunidad había sido invaluable durante la crisis, pero no podía depender de la caridad indefinidamente. Necesitaba encontrar una forma sostenible de cuidar a sus animales. El dinero de las donaciones se estaba agotando y pronto tendría que valerse completamente de su pensión de veterano. Una solución llegó de una fuente inesperada. Una organización de protección animal que había seguido el caso se puso en contacto con él. Ofrecían establecer un fideicomiso para el cuidado de los caballos, con fondos provenientes de donaciones de personas que habían sido inspiradas por la historia. A cambio pedían permiso para documentar la recuperación de los animales y usar su historia para educar al público sobre el maltrato animal. Ramiro aceptó de inmediato, agradecido por la oportunidad de asegurar el futuro de sus caballos. También llegó una propuesta de un productor de documentales que quería filmar la historia de Ramiro y los caballos. El veterano era reacio a la publicidad, pero el licenciado Morales le explicó que podría usar esa exposición para crear conciencia sobre el abandono de animales y potencialmente ayudar a otros en situaciones similares. Finalmente accedió, con la condición de que cualquier ingreso generado fuera directamente a mejorar las instalaciones para los caballos. Con los fondos del fideicomiso, Ramiro pudo comenzar a mejorar su propiedad. Contrató ayuda para construir establos apropiados, con espacio suficiente para que Gigante y los potros tuvieran refugio cómodo durante el mal tiempo. Instaló cercas nuevas para crear áreas de pastoreo rotativo. Incluso pudo comprar equipamiento veterinario básico para emergencias. Lo que antes era una operación de supervivencia se transformó en un santuario apropiado. El doctor Salinas continuaba visitando regularmente, ahora más como amigo que como veterinario de emergencia. Durante una de esas visitas, mientras observaban a los potros jugar en el corral nuevo, el doctor comentó: «¿Sabe, don Ramiro?
Lo que hizo aquí es extraordinario. No solo salvó 13 vidas, inspiró a toda una comunidad. Ramiro negó con la cabeza modestamente. Solo hice lo que cualquiera con conciencia debería hacer, respondió. Pero no era verdad que cualquiera lo habría hecho, y ambos lo sabían. Lo que Ramiro había logrado requería un tipo especial de determinación, el tipo que solo viene de haber enfrentado la muerte y decidido que la vida, en todas sus formas, vale la pena proteger. Los meses pasaron y la rutina de Ramiro se transformó completamente. Lo que alguna vez fue una existencia solitaria marcada por la soledad y los recuerdos de guerra, ahora estaba llena de propósito y compañía. Cada mañana se levantaba con el canto de los gallos, pero ahora también con los relinchos de bienvenida de Gigante y sus potros. El sonido de esos animales llamándolo se había convertido en la música más hermosa que había escuchado jamás. Sus días transcurrían entre la alimentación, el cuidado, la limpieza de los establos y simplemente pasar tiempo con cada uno de los caballos. Con el tiempo, Ramiro descubrió que cada potro tenía una personalidad tan única como cualquier ser humano. Trueno se había convertido en el líder natural del grupo, siempre el primero en investigar cualquier novedad, el más valiente ante situaciones nuevas. Luna seguía siendo tímida, pero había desarrollado un vínculo especial con Ramiro, buscándolo cuando se asustaba, escondiéndose detrás de sus piernas como si fuera un potro pequeño. Aunque ya había crecido considerablemente, los gemelos Canela y Café eran inseparables, haciendo travesuras juntos, compartiendo todo desde la comida hasta el espacio para dormir. Sombra y Lucero, los dos que habían estado más cerca de la muerte, se habían convertido en los más cariñosos del grupo. Parecían entender que Ramiro les había salvado la vida de una manera que los otros potros no comprendían completamente. Seguían al veterano por todas partes cuando estaba en el corral, empujándolo suavemente con sus hocicos, buscando constantemente su atención y afecto. Había otros 7 potros más, cada uno con sus propias características. Relámpago con su mancha blanca en forma de rayo en el pecho, Estrella con sus ojos azules inusuales, Ceniza con su pelaje gris único, Ámbar de color dorado brillante, Noche completamente negro, Nube de un blanco inmaculado y Viento, que era el más rápido de todos. Pero era con Gigante con quien Ramiro había desarrollado el vínculo más profundo. La enorme yegua Shire se había recuperado completamente, mostrando la majestuosidad que su raza implicaba. Con casi 2 metros de altura hasta la cruz y un peso que superaba la tonelada, Gigante era una visión impresionante. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol, su crin larga y sedosa ondeaba con el viento, y sus cascos del tamaño de platos hacían retumbar la tierra cuando corría. Pero más allá de su apariencia física imponente, era su alma noble lo que más conmovía a Ramiro. Gigante había desarrollado un entendimiento casi telepático con el veterano. Parecía saber cuando él estaba cansado, cuando su rodilla le dolía más de lo usual, cuando los recuerdos de la guerra lo atormentaban en silencio. En esos momentos la yegua se acercaba y simplemente se quedaba junto a él, su presencia masiva y cálida sirviendo como ancla a la realidad presente. Ramiro podía apoyarse contra su costado, sentir su respiración profunda y constante, y de alguna manera eso calmaba las tormentas internas que aún lo visitaban ocasionalmente. Una tarde, mientras Ramiro cepillaba el pelaje de Gigante, algo extraordinario sucedió. La yegua giró su enorme cabeza y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada había algo que trascendía la simple relación entre humano y animal. Era reconocimiento, era gratitud, era amor puro y simple. Ramiro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas,
En todos sus años de vida, en todas las batallas que había peleado y todas las medallas que había ganado, nunca se había sentido tan honrado como en ese momento. «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti», le susurró a Gigante. Ambos estábamos perdidos y nos encontramos. El santuario comenzó a atraer visitantes. Al principio eran solo algunos vecinos curiosos que querían ver a los famosos caballos rescatados. Pero pronto llegaron grupos de escuelas, familias de pueblos cercanos, incluso turistas que habían leído sobre la historia en Internet. Ramiro era reacio al principio, protector de su privacidad y la tranquilidad de los caballos, pero el licenciado Morales le hizo ver que las visitas podían ser educativas y también generar ingresos modestos que ayudarían con los gastos de mantenimiento. Así establecieron un sistema de visitas guiadas los fines de semana. Ramiro, quien nunca se había considerado un buen orador, encontró que hablar sobre los caballos fluía naturalmente. Contaba la historia de cómo los encontró, explicaba las personalidades de cada uno, educaba sobre el cuidado responsable de los animales. Los niños especialmente se enamoraban de los potros, y Ramiro encontraba alegría en ver sus rostros iluminarse cuando podían acariciar a Luna o darle de comer zanahorias a Trueno. Durante una de esas visitas llegó un grupo especial. Eran veteranos como él, algunos en sillas de ruedas, otros con cicatrices visibles de combate, todos llevando las marcas invisibles del servicio militar. La organización de veteranos local había organizado la visita como parte de un programa de terapia. Ramiro los recibió con una comprensión que solo alguien que había caminado en sus zapatos podía tener. No necesitaban explicaciones sobre las pesadillas, sobre la dificultad de reintegrarse a la vida civil, sobre la sensación de ya no tener propósito. Mientras los veteranos interactuaban con los caballos, Ramiro observaba algo mágico suceder. Hombres y mujeres que habían llegado con expresiones cerradas y ojos apagados comenzaban a suavizarse. Un marine retirado que había perdido una pierna en combate se quedó largo rato acariciando a Gigante, y cuando finalmente se alejó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», le dijo a Ramiro. Hacía años que no sentía esta paz. Un soldado joven con TPT severo encontró consuelo en la compañía de Sombra. El potro parecía percibir su necesidad de calma y se quedó quieto mientras el joven apoyaba su frente contra su cuello. Al final de esa visita, el coordinador del grupo de veteranos se acercó a Ramiro. «Señor Velázquez, lo que tiene aquí es más que un santuario de caballos. Es un lugar de sanación. Me gustaría proponerle algo. ¿Qué le parecería si establecemos un programa regular donde veteranos puedan venir a trabajar con los caballos como terapia?» Ramiro no tuvo que pensarlo mucho. «Si ayuda a nuestra gente, cuenten conmigo», respondió sin vacilar. Así comenzó un nuevo capítulo. 2 veces por semana, grupos de veteranos visitaban el santuario. Ayudaban con el cuidado de los caballos, aprendían sobre su alimentación y entrenamiento, y en el proceso encontraban una forma de procesar sus propios traumas. Ramiro se convirtió en mentor sin siquiera proponérselo, guiando a estos hombres y mujeres a través de sus propias batallas internas, usando las lecciones que había aprendido de Gigante y los potros. La paciencia, la persistencia, el cuidado gentil, todas estas cosas que había aplicado para salvar a los caballos, también servían para sanar almas humanas rotas. Una veterana llamada Patricia, quien había servido como enfermera de combate y sufría de depresión severa, encontró particular consuelo en el trabajo con los caballos. Patricia venía cada semana sin falta, y Ramiro notó cómo su transformación se reflejaba en sus ojos gradualmente. Al principio llegaba con hombros caídos y evitaba el contacto visual, pero con el paso de las semanas comenzó a caminar más erguida,
a sonreír ocasionalmente, a hablar sobre sus experiencias en la guerra sin que su voz se quebrara. Trabajaba especialmente con Lucero, el potro que había estado más cerca de la muerte, y en esa relación ambos parecían encontrar una razón para seguir adelante. Me recuerda que si él pudo sobrevivir, yo también puedo, le confió a Ramiro un día mientras cepillaba el pelaje del joven caballo. El programa de terapia con equinos creció más allá de lo que Ramiro hubiera imaginado. Psicólogos especializados en trauma de combate comenzaron a visitar el santuario, documentando los efectos positivos que el trabajo con los caballos tenía en los veteranos. Publicaron estudios mostrando mejoras significativas en síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. El santuario de Ramiro se convirtió en un modelo a seguir, y pronto llegaban solicitudes de otras organizaciones queriendo replicar el programa. Mientras tanto, los potros seguían creciendo y desarrollándose. Ya no eran las criaturas frágiles que Ramiro había encontrado meses atrás. Trueno había crecido casi tanto como su madre, prometiendo convertirse en un ejemplar impresionante de la raza Shire. Su valentía natural lo hacía perfecto para el trabajo con veteranos nuevos que tenían miedo de acercarse a animales tan grandes. Trueno parecía entender instintivamente cómo modular su energía, mostrándose gentil y paciente con quienes lo necesitaban. Luna había superado gran parte de su timidez, aunque seguía siendo la más sensible del grupo. Tenía una habilidad especial para detectar cuando alguien estaba pasando por un momento emocional difícil. En más de una ocasión, Ramiro la había visto acercarse a un veterano que estaba llorando en silencio en un rincón del corral, ofreciendo su presencia tranquila como consuelo. Los terapeutas comentaban que Luna parecía tener un don natural para la terapia asistida con animales. Los gemelos Canela y Café seguían siendo inseparables y se habían convertido en los favoritos de los niños que visitaban el santuario. Su naturaleza juguetona y su disposición amigable los hacía perfectos para las sesiones educativas. Ramiro había comenzado a entrenarlos para que pudieran participar en demostraciones sobre el cuidado apropiado de caballos, y ambos aprendían con rapidez sorprendente, como si disfrutaran de ser el centro de atención. Sin embargo, fue Gigante quien continuaba siendo el corazón del santuario. La enorme yegua se había convertido en una especie de matriarca, no solo de sus propios potros, sino de todos los que visitaban el lugar. Había algo en su presencia majestuosa que inspiraba respeto y calma simultáneamente. Veteranos que llegaban endurecidos por años de combate se encontraban llorando abiertamente mientras acariciaban su enorme cuello, liberando emociones que habían mantenido reprimidas durante años. Ramiro observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y gratitud. Él mismo había encontrado sanación a través de Gigante, y ver que ella tenía el mismo efecto en otros confirmaba algo que había sospechado desde el principio. Los animales tenían una capacidad de curación que los humanos apenas comenzaban a comprender. En las noches, cuando todos se habían ido y el santuario volvía a su quietud habitual, Ramiro se sentaba en el establo con Gigante y le contaba sobre su día, sobre las vidas que habían tocado juntos. «¿Sabes, Gigante?», le decía mientras la cepillaba bajo la luz tenue de la lámpara, «cuando te encontré pensé que te estaba salvando a ti, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste una razón para levantarme cada mañana, un propósito que había perdido cuando dejé el ejército». La yegua respondía con un suave resoplido, como si entendiera cada palabra, y apoyaba su enorme cabeza sobre el hombro de Ramiro en ese gesto que se había vuelto tan familiar y querido entre ellos. Un día llegó una visita inesperada. Era un general retirado del ejército, un hombre de edad avanzada con una postura militar impecable a pesar de sus años. Venía acompañado de varios oficiales, y Ramiro sintió un nudo en el estómago al verlos.
Los recuerdos de la jerarquía militar, de seguir órdenes sin cuestionar, de la rigidez de ese mundo, volvieron a él como una oleada. Pero este encuentro resultó ser completamente diferente a lo que esperaba. «Soldado Velázquez», comenzó el general cuando estuvieron frente a frente, «he venido a conocer el trabajo que está haciendo aquí. Hemos recibido informes extraordinarios sobre el impacto de su programa de terapia con equinos». Ramiro se cuadró instintivamente ante la presencia del oficial de alto rango. «Mi general, esto no es mérito mío, es de ellos», dijo señalando a Gigante y los potros que pastaban tranquilamente en el corral. El general sonrió, una expresión que suavizó sus rasgos severos. «Por eso precisamente estoy aquí. El ejército está considerando establecer programas similares en varias bases militares alrededor del país. Queremos que usted lidere ese proyecto, que entrene a otros veteranos en cómo implementar esta terapia. Su experiencia, tanto como soldado como en el trabajo con estos animales, lo hace la persona ideal». Ramiro se quedó sin palabras. Liderar un proyecto de alcance nacional era algo que jamás había contemplado. «Yo soy solo un viejo soldado que encontró unos caballos abandonados», respondió con humildad genuina. «No sé si estoy calificado para algo tan grande». El general negó con la cabeza. «Usted está más calificado que nadie. Ha vivido lo que estos veteranos viven, entiende su dolor porque es el suyo propio, y ha encontrado una forma de transformar ese dolor en sanación. Eso no se aprende en ninguna academia militar». La propuesta incluía fondos significativos para expandir el santuario, contratar personal especializado y establecer una red de instalaciones similares en todo el país. Ramiro tendría que viajar ocasionalmente para capacitar a otros, pero el santuario original seguiría siendo su base de operaciones. Era una oportunidad de llevar lo que había aprendido a miles de veteranos que sufrían en silencio. Esa noche, Ramiro habló largo y tendido con Gigante sobre la decisión que debía tomar. Por un lado, la idea de expandir el programa significaba ayudar a más gente, cumplir con un propósito mayor. Por otro lado, significaba cambios, responsabilidades nuevas, salir de la zona de comodidad que había construido. «¿Qué opinas?», preguntó a la yegua, sabiendo que ella no podía responder con palabras, pero confiando en que de alguna manera le daría una señal. Gigante lo miró con esos ojos profundos y sabios, y luego volteó hacia donde los potros dormían amontonados en el establo. El mensaje era claro. Si había una oportunidad de ayudar a más criaturas vulnerables, ya fueran animales o humanos, había que tomarla. Ramiro aceptó la propuesta del general con una condición irrevocable. Gigante y sus potros nunca serían separados ni relocalizados. El santuario original seguiría siendo su hogar permanente, y cualquier expansión del programa debía construirse alrededor de ese principio fundamental. Los animales que habían sido abandonados una vez jamás volverían a experimentar ese dolor. El general aceptó sin dudarlo, comprendiendo que la integridad del programa dependía precisamente de ese tipo de compromiso inquebrantable con el bienestar de los animales. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Con el financiamiento del ejército, el santuario se transformó dramáticamente. Se construyeron establos modernos con calefacción para el invierno y ventilación para el verano. Se instalaron sistemas de agua automatizados. Se crearon áreas de terapia especialmente diseñadas, donde veteranos podían interactuar con los caballos en entornos controlados. Se contrató personal capacitado, incluyendo veterinarios de tiempo completo, terapeutas especializados en trauma de combate y entrenadores de caballos con experiencia en terapia asistida con animales. Ramiro insistió en que Patricia fuera una de las primeras contratadas
Ella había completado su propia recuperación y ahora estudiaba para convertirse en terapeuta certificada en equinoterapia. Nadie entendía mejor que ella el poder transformador del trabajo con los caballos, porque lo había vivido en carne propia. Su historia de recuperación se convirtió en inspiración para los nuevos veteranos que llegaban al programa, demostrando que la sanación era posible incluso cuando parecía inalcanzable. A pesar de todos los cambios y el crecimiento del programa, Ramiro mantuvo su rutina personal con Gigante y los potros. Cada mañana, antes de que comenzaran las actividades del día, pasaba tiempo a solas con ellos. Era su momento sagrado, el tiempo en que renovaba el vínculo que había sido el origen de todo. Gigante lo esperaba siempre en el mismo lugar, junto a la puerta del establo principal, y los potros, ahora caballos jóvenes en pleno desarrollo, se acercaban para recibir su saludo matutino. El programa nacional comenzó a tomar forma. Ramiro viajaba una vez al mes a diferentes bases militares alrededor del país, compartiendo su experiencia y ayudando a establecer santuarios similares. En cada lugar contaba la historia de cómo había encontrado a Gigante y sus potros, de cómo aquellos animales abandonados le habían devuelto el sentido a su vida. Los soldados escuchaban con atención, muchos viendo reflejadas sus propias luchas en las palabras del veterano. No les hablaba como un superior dando órdenes, sino como un compañero que había caminado el mismo sendero oscuro y había encontrado luz al final. Durante uno de estos viajes, Ramiro recibió una llamada urgente del santuario. Era el doctor Salinas y su voz sonaba preocupada. «Don Ramiro, necesito que regrese lo antes posible. Es Gigante, ha estado actuando de manera extraña, inquieta. No come como de costumbre y parece incómoda». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Canceló inmediatamente el resto de sus compromisos y tomó el primer vuelo de regreso. Cuando llegó al santuario, encontró a Gigante en su establo, efectivamente mostrando signos de incomodidad. Caminaba en círculos, se echaba y se levantaba repetidamente, y sus ojos reflejaban angustia. Ramiro corrió hacia ella, su rodilla protestando pero ignorando completamente el dolor. El doctor Salinas ya estaba ahí, junto con 2 veterinarios más que formaban parte del nuevo equipo del santuario. Después de un examen exhaustivo, el diagnóstico fue inesperado pero no completamente sorprendente. Gigante estaba preñada, y por lo avanzado de su gestación, el parto podría ocurrir en cualquier momento. Al parecer había sido inseminada antes de ser abandonada, y nadie lo había detectado porque su estado de desnutrición inicial había ocultado los signos del embarazo. Ahora, recuperada y saludable, su cuerpo finalmente mostraba lo que había estado gestando todo este tiempo. Ramiro sintió una mezcla de emociones: preocupación por las complicaciones que podría haber, pero también una extraña sensación de que esto completaba el círculo de alguna manera. Gigante, quien había llegado a él con 12 potros para proteger, ahora traería una nueva vida al mundo. «Voy a quedarme con ella», anunció a los veterinarios. «No la voy a dejar sola en esto». Prepararon el establo principal para el parto, acondicionándolo con todo lo necesario. Los potros de Gigante, ahora casi adultos, parecían intuir que algo importante estaba sucediendo. Se mantuvieron cerca, inquietos pero vigilantes. El trabajo de parto comenzó al caer la noche. Ramiro permaneció junto a Gigante durante todo el proceso, hablándole con voz suave, acariciando su cuello empapado en sudor, ofreciéndole la misma presencia reconfortante que ella le había dado a él tantas veces. Los veterinarios monitoreaban todo cuidadosamente, listos para intervenir si surgían complicaciones. Patricia y otros miembros del equipo se quedaron también, formando un círculo de apoyo alrededor de la yegua que había significado tanto para todos ellos. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa.
Gigante luchaba valientemente, y Ramiro podía ver en sus ojos la misma determinación que había mostrado cuando la encontró al borde de la muerte, negándose a rendirse. «Vamos, muchacha», le susurraba, «tú puedes hacer esto, eres la más fuerte que he conocido». Y como si respondiera a sus palabras, Gigante hizo un último esfuerzo poderoso. El potrillo nació en las primeras horas de la madrugada, deslizándose al mundo húmedo y tembloroso. Era un macho, de un color castaño oscuro casi idéntico al de su madre, pero con una mancha blanca perfecta en forma de estrella en su frente. Los veterinarios trabajaron rápidamente, limpiando al recién nacido, asegurándose de que respirara correctamente. Gigante, exhausta pero alerta, volteó su enorme cabeza para ver a su cría, y el sonido suave que emitió fue el más tierno que Ramiro le había escuchado jamás. El potrillo, con las piernas aún temblorosas e inseguras, hizo sus primeros intentos de ponerse de pie. Cayó varias veces, pero con la persistencia característica de los caballos recién nacidos, finalmente logró mantenerse en pie. Se tambaleó hacia su madre, buscando alimento, y cuando finalmente comenzó a mamar, Ramiro sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda que no había sentido en mucho tiempo. Patricia se acercó y puso una mano en el hombro de Ramiro. «Es hermoso», dijo con voz emocionada. «¿Cómo lo va a llamar?» Ramiro observó al pequeño potrillo, ya mostrando la fuerza y determinación que caracterizaba a su madre. «Milagro», respondió Ramiro sin vacilar. «Se va a llamar Milagro, porque eso es exactamente lo que es». El nombre pareció perfecto para todos los presentes. Aquel pequeño potrillo representaba mucho más que un simple nacimiento. Era la culminación de un viaje que había comenzado con abandono y desesperación, pero que se había transformado en esperanza y renovación. Milagro era la prueba viviente de que incluso de las circunstancias más oscuras puede surgir algo hermoso. En las semanas que siguieron al nacimiento de Milagro, el santuario experimentó una energía renovada. Los veteranos que participaban en el programa se sentían especialmente conmovidos por la presencia del potrillo. Ver a Gigante cuidar a su cría con tanta devoción, protegerla con su enorme cuerpo, enseñarle a caminar y explorar el mundo, era una lección viva sobre la maternidad y el amor incondicional. Muchos de los veteranos tenían sus propias familias a las que habían descuidado debido a sus traumas, y observar a Gigante les recordaba lo que realmente importaba en la vida. Ramiro estableció una nueva rutina que incluía tiempo especial con Milagro. El pequeño potrillo, desde sus primeros días, mostró una afinidad particular por el veterano. Seguía a Ramiro por todas partes cuando estaba en el corral, sus patas largas y delgadas, todavía torpes pero cada día más firmes. Gigante observaba estas interacciones con aprobación, como si entendiera que Ramiro era familia, alguien en quien podía confiar completamente con lo más preciado para ella. Los otros 12 caballos, los potros que Ramiro había salvado y que ahora eran adultos jóvenes impresionantes, también acogieron a Milagro como parte de la manada. Una tarde, mientras Ramiro estaba sentado en el corral observando a Milagro jugar con Trueno y Luna, tuvo una epifanía sobre todo lo que había ocurrido. Finalmente comprendió el verdadero motivo detrás de aquel encuentro, aparentemente casual en el camino polvoriento meses atrás. No había sido coincidencia. No había sido simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Había sido el destino, o la providencia, o como quisiera llamársele, poniéndolo exactamente donde necesitaba estar. Cuando encontró a Gigante y sus potros abandonados, Ramiro había estado en su punto más bajo. Era un hombre sin propósito, consumido por la soledad y los fantasmas de su pasado militar. Se levantaba cada día sin una razón real para hacerlo,
simplemente existiendo en lugar de vivir. Pero aquellos animales vulnerables le habían dado algo que ninguna terapia o medicamento había logrado, una razón para seguir adelante, una misión que cumplir, vidas que dependían de él. En el proceso de salvarlos, ellos lo habían salvado a él, y el propósito no se había detenido ahí. A través de su rescate de los caballos, Ramiro había creado algo que ahora ayudaba a cientos de veteranos en todo el país. El programa de terapia con equinos que había nacido en su modesto santuario se había expandido a 15 bases militares, con planes de abrir 10 más en el próximo año. Miles de veteranos habían encontrado sanación, trabajando con caballos rescatados, formando vínculos que los ayudaban a procesar traumas que de otra manera podrían haberlos destruido. El doctor Salinas, ahora director veterinario del Programa Nacional, visitaba regularmente el santuario original. Durante una de esas visitas, mientras observaban a los caballos pastar en el atardecer, le dijo a Ramiro: ¿sabe lo que más me impresiona de todo esto? No es solo que salvó a 13 caballos, es que esos 13 caballos han salvado a cientos de personas. Es un efecto dominó de sanación que continúa expandiéndose. Ramiro asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Don Macario, el anciano de la tienda, ahora visitaba el santuario cada semana. Traía provisiones a precio de costo y se sentaba durante horas observando a los caballos, diciendo que le traían paz. Cuando le construí esta tienda hace 50 años, le confió un día a Ramiro, pensé que mi legado sería el negocio. Pero ahora veo que mi verdadero legado será haber sido parte de tu historia, aunque sea de forma pequeña. Al haberte fiado ese primer alimento cuando no tenías con qué pagar, ayudé a mantener vivos a estos animales, y ellos han cambiado muchas vidas. La comunidad entera se había transformado. El pueblo que alguna vez fue casi fantasma ahora prosperaba. El santuario atraía visitantes de todas partes, lo que había revitalizado la economía local. Se abrieron pequeños restaurantes, tiendas de artesanías, alojamientos para turistas. Pero más importante que el beneficio económico era el sentido de propósito colectivo que se había desarrollado. Los vecinos se enorgullecían de su santuario, participaban como voluntarios, compartían la historia con cualquiera que quisiera escuchar. Estrada, el hombre que había abandonado a los caballos, nunca volvió a aparecer. Ramiro escuchó rumores de que había perdido su hacienda por completo y se había mudado a otra región. No sentía satisfacción por su caída, solo una tristeza por cómo el hombre había dejado que el orgullo y la avaricia lo destruyeran. Pero no perdía tiempo pensando en él. Tenía cosas más importantes en las cuales enfocarse. En el primer aniversario del día en que encontró a los caballos, Ramiro organizó una celebración especial en el santuario. Invitó a todos los que habían sido parte del viaje, el doctor Salinas, Patricia y los otros terapeutas, los veteranos que habían participado en el programa, don Macario y los vecinos del pueblo, incluso el licenciado Morales y el juez que había dictado el veredicto a su favor. Fue una reunión de toda la comunidad que se había formado alrededor de aquellos animales rescatados. Durante la celebración, Ramiro dio un breve discurso. No era bueno con las palabras preparadas, pero habló desde el corazón. Hace un año, encontré a 13 caballos abandonados al borde de la muerte. Pensé que mi deber era salvarlos, y lo hice con todo lo que tenía. Pero lo que no sabía entonces, y ahora entiendo completamente, es que ellos también me salvaron a mí. Me dieron un propósito cuando no tenía ninguno. Me enseñaron sobre resiliencia, sobre amor incondicional, sobre la importancia de levantarse cada día y luchar. Gigante y sus potros me recordaron que siempre vale la pena proteger a los vulnerables, que cada vida tiene valor, y que de las cenizas del abandono
puede surgir algo extraordinario. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de todos los presentes. Y ahora, gracias a ustedes, a cada uno de ustedes que creyó en esta misión, hemos creado algo que va mucho más allá de un simple santuario. Hemos construido una comunidad de sanación, un lugar donde tanto animales como humanos pueden encontrar refugio y esperanza. Ese es el verdadero milagro. Cuando terminó de hablar, el silencio fue interrumpido por un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación de pie. Esa noche, después de que todos se habían ido, Ramiro se quedó solo con Gigante y Milagro en el establo. La luna llena iluminaba el corral a través de las ventanas, bañando todo en una luz plateada suave. Ramiro acarició el cuello masivo de Gigante, sintiendo bajo su mano el pulso fuerte y constante de vida. «Gracias», le susurró. «Gracias por no rendirte cuando te abandonaron. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que siempre hay razones para seguir adelante». Gigante, como en respuesta, bajó su enorme cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de Ramiro, en ese gesto que se había convertido en su forma especial de comunicación. Milagro, entre ellos, bostezó y se acurrucó en la paja fresca. Era la imagen perfecta de paz y plenitud. Ramiro cerró los ojos y por primera vez en décadas se sintió completamente en paz consigo mismo y con el mundo. Había descubierto finalmente el motivo detrás de todo. No había encontrado a los caballos por accidente. Los había encontrado porque se necesitaban mutuamente. Ellos necesitaban ser salvados, y él necesitaba salvarlos para salvarse a sí mismo. Y en ese acto de rescate mutuo, habían creado ondas de sanación que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Esa era la lección más importante, que cuando ayudamos a otros, ya sean humanos o animales, también nos ayudamos a nosotros mismos, que el amor y la compasión tienen el poder de transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo hermoso, y que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito, para hacer una diferencia, para importar. Bajo la luz de la luna, rodeado por las criaturas que habían cambiado su vida, Ramiro Velázquez finalmente comprendió que había encontrado exactamente lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Un hogar no solo para los caballos, sino para su propia alma.